Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y con todos. Bienvenidos a otro programa más aquí en la Junta Médica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paola. Buenos días al público. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de las lumbalgias, el dolor de la espalda que la gente tiene a diario, pero que a veces se limita a hacer cosas. Acá veremos cómo se maneja, cómo se trata y si se puede hacer o no algunas actividades diarias. Algo muy conocido, ¿no? Cuando dicen, tengo lumbago. Sí, la mayoría de gente por postura, básicamente. También, a ver, vean bien esta plantita que tengo yo aquí en la mano, porque de ella hablaremos el día de hoy en nuestro bloque natural con Jorge Cabrera del Sensi. ¿Saben cuál es? Yo sé qué es, déjala ir más. Vamos a hablar de la ortiga y de sus propiedades. Empezamos el programa. Vamos a hablar de lumbalgia, ¿no? Leslie y yo cuidamos nuestra postura, bien derechos hoy. Más rectos que nunca. ¿Por qué es importante este tema? Claro, mira, tenemos muchas actividades en las cuales estamos sentados, hay pacientes o personas, perdón, que son choferes, secretarias, que son profesionales que están sentados en la computadora y desafortunadamente la postura es importantísima porque tenemos varios paquetes musculares que si nos chuequeamos o nos ladeamos se pueden contraer. Entonces uno está tranquilo sentado, de repente pues se baja, se tira a un costado, al otro lado, y a la hora que uno no se da cuenta, internamente los músculos te jalan para acá, te jalan para allá y comienzan los dolores. Entonces vamos a ver ahora estos dolores, cómo vamos a manejarlos. ¿No? Incluso también cuando cargamos peso, ¿no? A veces no lo hacemos de la forma adecuada. Sí, justamente hablando con la doctora hoy día vamos a aprender a barrer con estilo también. También, ¿no? Vamos a ver las diferentes posturas, cómo debemos colocarnos y tenemos un excelente modelo, ¿no? El día de hoy. Sí, hoy día me toca ser modelo hoy día. Total, todo por la salud. Por supuesto. Vamos a hablar también, ya les había enseñado, ¿no? La ortiga. Sí, esta planta es interesante porque mucha gente lo utiliza diariamente para los golpes, para los moretones, para inflamaciones. Pero vamos a ver ahora con Jorge realmente para qué se utiliza. ¿No? Porque tiene muchísimos usos, ¿no? Según lo que habíamos estado leyendo, pero con Jorge, ¿no? Que es una fuente oficial. Con cosas científicas. Confiable, ¿no? Confiable. Ahí recién vamos a ver. Y vamos a ver si puede servir o no, ¿no? La ortiga para la lumbalgia. También para ver si desinflama y calma los dolores que pueden pasar en la zona lumbar. Los doctores de la Junta Médica, por supuesto, también pueden participar. Ellos van a dar su opinión, si están de acuerdo, si no, si funciona o no funciona. Si ellos, por ejemplo, se la darían a los... O se la aconsejaría, mejor dicho, a los pacientes. Claro, en qué momento, si sirve al inicio, al medio, al final, como complemento. Lo veremos hoy día después de verlo con Jorge esta parte. A ver, ¿qué es la lumbalgia, señoras y señores? Lo vamos a ver a continuación con la información que va a salir en su pantalla. La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona lumbar. La lumbalgia puede provocar una leve molestia hasta un dolor fuerte e incapacitante. Sí, he visto muchos pacientes que han ido a la consulta que no pueden ni moverse, ni pararse de la cama. Justamente estas contracturas son demasiado intensas por malas posturas y ejercicios pues que a veces exageran o que no lo hacen adecuadamente. ¿Y se puede dar el caso de una persona que de repente se agachó a coger algo y se quedó ahí y ya no se pudo levantar? Sí, también. Pero estos pacientes usualmente ya están teniendo como que lumbalgias más a repetición y esta es la parte final de esta contractura que ha estado poco a poco incrementándose y que ya en ese momento el cuerpo dijo, mira, ya no, pues acá o hacemos una postura adecuada o no hagas nada. Bueno, ya saben que nuestro tema del día es la lumbalgia, así que pueden empezar a enviarnos todas sus consultas. Es un tema muy conocido, muy común. Preguntas, ya lo saben, a las cuentas de la Junta Médica en Twitter o también al Facebook. O si no, pueden llamar al 619-0747, que es nuestra línea médica y que sale ahí perenne durante todo el programa, ¿no? A un ladito de su pantalla. Leslie, los doctores, ¿quiénes son? Preséntanos. Claro que sí. Tenemos ahorita, contamos con la presencia del doctor Daniel Cauti de la Cruz. Él es traumatólogo especialista en patología vertebral del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud. Y asimismo contamos con la doctora Patricia Chipane, y es médica rehabilitadora del Departamento de Unidad Motora y Dolor del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Bienvenidos, doctores. ¿Cómo están? Doctores, ¿cómo definiríamos lumbalgia para los pacientes que nos ven? Bueno,
Prevenir, obviamente, es algo que está en la primera línea de acción y nosotros debemos aconsejar a los pacientes. Generalmente esto se divide por el grupo etario, o sea, por la edad de los pacientes. Hay medidas preventivas en niños y adolescentes, medidas preventivas en adultos, jóvenes, en edad laboral y medidas que serían aplicables para pacientes de la tercera edad. Este es un tema muy amplio y va desde medidas ergonómicas, es decir, las condiciones del ambiente, de la carpeta donde se siente el escolar, por ejemplo, o ya en el paciente o la persona que trabaja, cómo debe configurar su ambiente laboral, su silla, la altura de su escritorio, la altura de la pantalla en los ambientes de oficina, etcétera. Porque son personas que van a estar horas y horas, días tras día, por años en ese régimen laboral en este caso. Y en personas de la tercera edad, mejorar su condición física, obviamente de acuerdo a su nivel funcional, a las otras enfermedades que pudiese tener y obviamente esto tenemos que aconsejarlo paciente por paciente y según la patología que encontremos, obviamente. Doctora Chipana. A ver, cuando nos referimos a lumbalgia, como ya lo mencionaban, se define como el dolor en la zona lumbar, en la parte baja de la columna, ¿no? Es una causa muy frecuente por la que acuden nuestros pacientes, realmente, como decía el doctor, en casi todas las edades, dependiendo del grupo etario, y esto debido a muchas causas. Puede ser una hernia, puede ser, por ejemplo, un esfuerzo físico brusco, una postura prolongada no adecuada, ¿no? Y aquellas, se puede decir, aquellas ocupaciones que indican carga de peso sin tener el cuidado, la previsión del caso. En cuanto a nuestra área, que es rehabilitación, por ejemplo, ya les decía que es la principal causa que acuden nuestros pacientes y es la principal causa también de ausentismo laboral. Y preguntamos, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos ha dado una lumbalgia en algún momento de nuestra vida, ¿no? Es súper frecuente. Muy bien. A ver, tenemos más información para compartir con todos ustedes sobre nuestro tema del día. A ver, vamos con la siguiente claqueta. Una irritación o un problema en cualquiera de las estructuras que forman la parte inferior de la espalda pueden causar lumbalgia. Así es. Mira, muchas personas que sufren de infección urinaria, entre comillas, que es una falsa percepción, es realmente una lumbalgia. El dolor en esta zona de la espalda baja es un dolor bastante intenso, como mencionó los colegas, que hay que prevenirlo porque desafortunadamente a todo el mundo nos va a dar en algún momento de la vida por las actividades diarias que hacemos. Doctores, ¿un embarazo podría generar una lumbalgia? También. Un embarazo, claro que sí. En una gestante del tercer trimestre puede subir 15, 18 kilos, etcétera. Todo ese aumento de peso es hacia adelante de la columna. Entonces, el eje de carga se desplaza hacia adelante. Y esto hace que la gestante tenga que hacer un esfuerzo, generalmente con los músculos, ligamentos, discos, los músculos paravertebrales que son paralelos a la columna, de contrarrestar ese peso hacia adelante, esa fuerza que jala hacia adelante, y eso hace que los músculos de la zona lumbar trabajen en exceso y puede producir ciertamente dolor. Es un síntoma muy frecuente en las gestantes del segundo y tercer trimestre sobre todo. Sí, ¿no? Que se quejan bastante. Si hablamos de la columna en general, desde la parte cervical, dorsal hasta la lumbar, es un eje prácticamente y actúa como un todo. Quiere decir que si una mujer queda embarazada y va aumentando el peso progresivamente, que esto es lo normal, como dice el doctor, 12 kilos aproximadamente, y si ya tenemos alguna situación o condición, ya sea laboral, ya sea particular, ya sea personal o alguna enfermedad previa, puede generar episodios de lumbalgia con más frecuencia que una persona que no la ha tenido, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, se utilizan ya sea algunas fajas de contención, unas pequeñas fajas que nos ayuda en todo el proceso hasta finalizar el embarazo, ¿no? Y obviamente que también tenemos que hacer algunos ejercicios en ese caso. Por supuesto, claro que sí. A ver, doctores, tenemos ya una consulta que nos ha llegado a través de las redes, la vamos a leer antes de irnos a la primera pausa del programa. Nos llegó a través del Twitter.
Carlos Ortega dice, ¿qué tan efectivos son los centros quiroprácticos para este problema? Al volver se responde esa duda. Ya regresamos aquí en Junta Médica. Estamos hablando de la lumbalgia. Estamos acompañados del doctor Daniel Cauti de la Cruz, traumatólogo, especialista en patología vertebral, y también de la doctora Patricia Chipana, médica rehabilitadora. Y por supuesto el doctor Leslie Soto, que también ya se unió aquí a la mesa de la Junta Médica. A ver, doctores, ¿qué opinan ustedes de este dato? La lumbalgia difiere de una persona a otra. El dolor puede ser progresivo o aparecer repentinamente. Puede ser intermitente o constante. Seguro que sí. El abordaje del problema de los dolores lumbares, la lumbalgia, empieza por el interrogatorio, lo que nosotros llamamos la anamnesis. Entonces, el interrogatorio al paciente es de capital importancia. Se le pregunta desde cuándo tiene dolor, cómo es su dolor, qué factores lo empeoran, qué lo mejoran, qué tipo de dolor tiene, tipo quemazón, tipo presión, tipo choque eléctrico, todos esas características del dolor tienen importancia y nos van orientando hacia lo que nosotros ya podríamos estar formando como una impresión diagnóstica, que después lo corroboraríamos, si es necesario, con algunos exámenes de imágenes sobre todo, ¿no? Una persona puede estar con un dolorcillo leve durante meses y no acudir al médico. Es lo más común. Ajá. Desde niños, adolescentes a... Bueno, las personas de la tercera ya tienen el problema del dolor lumbar como un tema cotidiano y muy, muy importante. 9 de cada 10 personas de la tercera edad sufren de dolor. Ahora hay dolores fugaces, ¿no? Cuando cambian de posición, cuando de la posición sentada se paran o cuando de la posición de estar echados se sientan. Es un dolor tipo punzante que dura segundos, poco tiempo, y después con el movimiento, cuando calienta el cuerpo, va cediendo. Entonces uno ya se imagina que hay cierto grado de inestabilidad, quizá un poco de artrosis. Ese tipo de comportamientos o síntomas no es frecuente en gente joven, es de diferente manera. Entonces cuando nosotros interrogamos a los pacientes, vamos... Y a veces se molestan porque el paciente quiere hablar y hablar, pero nosotros queremos ir directo al meollo del asunto, ¿no? Entonces, yo soy el fiscal, yo le voy a hacer las preguntas, le digo, y usted me va a responder. Es un interrogatorio, ¿no? Para tratar de formarnos una idea y cuál es la causa del dolor. Porque la lumbalgia tiene múltiples causas. Claro, ¿no? Algunas inclusive son extravertebrales. El paciente dirá, he esperado como 6 meses para que me atienda y ya me tengo que desahogar aquí. Sí, Esta es mi oportunidad. Día por día te voy a contar. Ajá. A ver, teníamos una consulta antes de irnos a la pausa. Carlos Ortega preguntaba, ¿qué tan efectivos son los centros quiroprácticos para este problema? ¿Cómo definiríamos efectividad? ¿Que le cure el problema? No creo tanto así. ¿Que le alivie el problema? Seguro. Los quiroprácticos tienen mucha fama, manejan muy bien el marketing. Lo que hace la quiropraxia es aliviar las contracturas, hacen manipulaciones, hacen maniobras a veces un tanto bruscas. El problema de la quiropraxia no es cómo tratan, sino qué es lo que tratan. Tratan dolor, pero nosotros consideramos que primero hay que llegar a un diagnóstico etiológico. Hay que saber cuál es la causa del dolor. Si yo llego a una conclusión de que el paciente tiene un tema más de estrés que de un problema orgánico, hernia, hasta una infección profunda, lo puedo mandar al quiropráctico. Pero tengo como política mandarlo previamente a la especialidad de medicina física y rehabilitación, que tiene muy buenos resultados sin arriesgar mucho al paciente. Doctora Chipana, no sé qué es. Hemos tenido casos, inclusive nosotros, de aquellos pacientes que van al quiropráctico, que inclusive ocurren fracturas vertebrales. Sí. Hay que tener mucho cuidado, y eso es un llamado a todos, de que no podemos, como dice el doctor, acudir a un quiropráctico sin diagnóstico médico.
tenemos pacientes, adultos mayores o adultos de mediana edad con algún factor de riesgo que van al quiropráctico, inclusive llegan con fracturas vertebrales. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si bien es cierto, hacen algunas manipulaciones, movimientos bruscos, ¿no? Que en algunos casos alivian el dolor. Nosotros tenemos pacientes que vienen del quiropráctico, pero persiste el dolor, ¿no? Entonces, no es ningún tratamiento de la causa, de la etiología en sí, sino puede ser del síntoma prácticamente. Que se ha puesto muy de moda, ¿no? Eso es cierto, sí, ¿no? Inclusive en los centros comerciales hacen sus despistajes y yo no sé, o sea, de qué forma. Y tan efectivos. Sí, claro que sí. Sí, justamente la idea es que cuando alguien tiene una lumbalgia hay montones de causas, hay muchas causas. Entonces, dependiendo de la edad de la persona, vamos a tener una causa y un tratamiento definitivo. Entonces, justamente la idea es ver qué lo está causando para poder tratarlo. También he visto muchos pacientes, por ejemplo, que tenían problemas de metástasis en la columna. Seguro. Y a la hora que han hecho los movimientos, el huesito que estaba por romperse, ¡pac!, se acabó de romper. Sí. Y tampoco no es culpa, entre comillas, del quiropráctico, sino que no se sabía qué enfermedad tenía de fondo. Entonces, justamente hay que chequear varias cosas, entre ellas, por ejemplo, los tipos de lumbalgia que tenemos, que pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son, creo que, las que más a veces van a la consulta, doctor. Seguro, es la mayoría. El dolor lumbar, la lumbalgia, es una de las quejas más frecuentes por las cuales acuden los pacientes al consultorio, al hospital. Después de los problemas respiratorios y gastrointestinales, ¿quién no ha tenido, como dijeron, alguna vez o más de una vez un episodio de dolor lumbar desde niño hasta anciano? Por su duración se dividen en agudos y crónicos. Los agudos son aquellos que duran de 4 semanas o menos, ¿no? Haciendo analogía por ejemplo, con la tos. La tos es un resfrío, es un tema agudo. Alguien que tose por pocos días, un par de semanas quizá. Pero alguien que tose por meses, 4 meses, entonces ese ya es un problema crónico. Lo crónico es aquello que dura más de 3 meses. Y alguien que tose por meses es muy probable que tenga un problema potencialmente serio, una tuberculosis o inclusive hasta una neoplasia pulmonar. Entonces, es muy diferente el enfoque en un cuadro de lumbalgia aguda, que son generalmente de buen pronóstico, algunos hasta se autolimitan, y las lumbalgias crónicas, que requieren un estudio amplio, sobre todo buscando los famosos red flags, las banderas rojas, patología potencialmente grave, por ejemplo, paciente con dolor lumbar que tiene un antecedente neoplásico, paciente que ha tenido un accidente de consideración automovilístico, etcétera, paciente que tiene fiebre, paciente que baja de peso, etcétera. Es ese tipo de otras manifestaciones que se asocian al dolor lumbar, nosotros los consideramos como banderas rojas que hay que descartar, y para eso nos valemos de imágenes, ¿Qué ¿no? exámenes se realizan para diagnosticar? Bueno, empezamos con las radiografías y vale la pena mencionar en este punto que para el dolor agudo, dolor lumbar agudo, no es necesario radiografías, a no ser que el factor causal sea un traumatismo, o venga con baja de peso, o venga con paciente fiebre, ¿no? O que tenga algún antecedente, como mencioné, con sospecha de cáncer. Para los cuadros crónicos sí se necesita imágenes. En un joven que viene con dolor de algunos meses, de más de 3 meses, a veces no pedimos radiografías, ¿no? Nos valemos de previo interrogatorio, previo examen físico, nos valemos de imágenes, inclusive de la resonancia magnética. Porque si vamos a tomarle una radiografía a un joven que tiene dolor lumbar por 4 o 5 meses y que no se ha golpeado, no ha tenido un accidente deportivo, es probable que tenga una patología discal. El disco es un cartílago, no se va a ver en la radiografía. Y como es joven, no vamos a ver ningún cambio de envejecimiento, ¿no? Picos del oro, artrosis. Entonces nosotros tenemos que descartar que pudiese tener una patología de origen de disco intervertebral, y eso solamente se visualiza con la resonancia magnética. Entonces tenemos que individualizar caso por caso y en base al interrogatorio, al examen físico, a la edad, a la duración, etcétera. Muy bien, vamos a repasar con la doctora Chipana cuáles son los síntomas, ¿no?, que encontramos con la lumbalgia.
Si hablamos de un tema muy agudo, una lumbalgia aguda, como ya dice el doctor, muchas veces es clásico escuchar al paciente, ¿no? Me agaché para levantar algo y me quedé en esa posición, lo que se refiere a dificultad para moverse, que es frecuente también presentar. Sí, bastante. Si es una lumbalgia más crónica, vamos a hablar de un dolor sordo, continuo, permanente. El dolor está ahí, dice el paciente, ¿no? En momentos se me intensifica, pero el dolor está ahí. El dolor punzante también puede ser por una lumbalgia más aguda y ambos se van a acompañar también de espasmos musculares. Si nosotros examinamos al paciente, vamos a encontrar que va a haber contractura muscular o también llamado espasmo muscular, ¿no? O sea, ya sea aguda o crónica. Y el área localizada dolorosa, pues es la zona lumbar. Muchas veces en las mismas apófisis espinosas se percibe el dolor y en las áreas conjuntas a esto, ya que se van a afectar múltiples músculos. La lumbalgia es el dolor alrededor de la columna que va a estar afectado el cuadrado lumbar, los paraespinales, etcétera. Todos los músculos alrededor se van a ver afectados con contractura y una inflamación de por sí, ¿no? Y justamente la idea es que tocamos esa zona y esa zona es la que duele. Así es, esa zona es la que vamos a hablar, principalmente la zona baja de la columna, que es la llamada zona lumbar, ¿no? Claro. Y también se puede irradiar, como decimos ahí, ¿no? Puede una lumbociatalgia, Claro que sí. por ejemplo, ¿no? Que estamos con la contractura muscular y este músculo va a apretar al nervio y se va hasta la parte inferior del pie. Entonces puede haber, como hemos dicho, distensión muscular, una hernia discal, artrosis por la misma edad y la fibromialgia también, que está, entre comillas, como que de moda, que también hay mucho dolor. ¿Cómo hacer, doctor, a un paciente que llega a la consulta, un adulto mayor, por ejemplo? ¿Cómo sería el enfoque de él con respecto a un jovencito? El adulto mayor requiere un interrogatorio un poquito más exhaustivo. Se le pregunta por sus otras enfermedades que pudiese tener, que ciertamente es con frecuencia, uno le encuentra en los pacientes adultos mayores. Se le pregunta el tipo de dolor, en qué momento le duele, qué es lo que le empeora el dolor, qué es lo que le alivia el dolor. Y como son en la mayoría casos crónicos, pues muchos de ellos sí requieren imágenes. Empezamos con las radiografías. La radiografía es para ver obviamente las estructuras óseas. Ahí vemos si tiene artrosis, si esa artrosis tiene los famosos picos del oro, que son, digamos, unas prominencias alrededor de las articulaciones, alrededor de los discos, que pudiesen estar comprometiendo estructuras neurales, tanto las raíces nerviosas en el canal medular o en la emergencia, en la salida del canal medular, que se llaman forámenes. Entonces hay que diferenciar si tiene un dolor central, solamente lumbalgia, o tiene un dolor irradiado a un miembro inferior, que ya es un dolor radicular, es una raíz nerviosa. Y como nos referimos a la zona lumbar, estaríamos hablando generalmente del nervio ciático, ¿no? Entonces ahí es donde el doctor mencionó la posibilidad que una lumbalgia en realidad sea una lumbociatalgia o solamente una ciatalgia. Pero debemos indagar si ese dolor es realmente vertebral, de estructuras paravertebrales, músculos, ligamentos, articulaciones, cartílagos, o pudiese quizá ser de origen extravertebral. Hay dolores que son referidos, ¿no? De un órgano, inclusive un órgano visceral, o puede ser traducción de así es. O las famosas banderas rojas pudiésemos estar hablando ya de la manifestación vertebral de un problema de neoplasia a otro nivel. Entonces todo eso tiene que ser evaluado, tiene que ser interconsultado, pedir la opinión de otros especialistas, ¿no? En caso de necesidad. Entonces, doctor, básicamente, la lumbalgia es una patología que debe ser individualizada. Así es. Cada persona tiene que tener una evaluación médica para poder ver cuál es el siguiente paso. No me puedo aventurar a ir a un quiropráctico, huesero o nadie que no tenga un diagnóstico previo. Seguro. Muy bien. A ver, doctores, tenemos varias consultas. Hemos recibido la de Alicia, que nos llamó desde Surco. Me diagnosticaron escoliosis lumbar hace 5 años. Esta enfermedad me produce dolores insoportables. ¿La aparición de esta enfermedad se puede deber a la lumbalgia? Al revés. Yo creo que es al revés. Ahí denotan que la lumbalgia es la enfermedad. Lumbalgia no es una enfermedad, lumbalgia es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de manifestaciones y síntomas y signos que pueden tener varias causas, ¿no? Hemos mencionado que una lumbalgia puede ser una hernia discal, puede ser artrosis, puede ser alguna fractura,
puede ser lamentablemente la invasión vertebral de una neoplasia de otro nivel, eso se llama metástasis, etcétera. Entonces, cuando la paciente Alicia menciona que le diagnosticaron escoliosis, este término escoliosis, que es curvatura lateral de la columna, se reporta mucho en los informes radiográficos, en los mismos diagnósticos de los colegas. Pero para que realmente sea una escoliosis, nosotros debemos medir el valor angular de esta curva. Escoliosis es aquella curva que tiene más de 10 grados. Si tiene 5 grados, si tiene 8 grados, no es escoliosis. Y una escoliosis de bajo valor angular generalmente no es la causa del dolor. Y bueno, no sé la edad de la paciente, imagino que es adulta, no sé si es adulta o adulta mayor, porque es muy diferente la patología. Una escoliosis lumbar en una adulta mayor, generalmente en la mayoría de casos es una escoliosis de novo, es decir, es una escoliosis que surgió en la tercera edad, producto de cambios degenerativos. Y cambios degenerativos son prácticamente los cambios por envejecimiento de la columna. Artrosis, hernias discales, estrechamiento de conductos neurales, es decir, se altera anatómica y funcionalmente la columna. Y esto da dolor. Y bueno, si es una persona de tercera edad, no es la escoliosis, sino las hernias, la artrosis, el sobrepeso, la falta de actividad, a veces inclusive un mal estado emocional, ¿no? Un síndrome ansioso-depresivo, etcétera, etcétera. Por eso cada caso tiene que ser abordado individualmente y no es suficiente un pequeño resumen, sino hay que investigar, examinar, preguntar y eventualmente evaluar las imágenes radiográficas o de resonancia, etcétera. Claro, como decimos aquí en la Junta Médica, es una pequeña orientación que les brindan los doctores, no va a suplir una consulta médica. Pero si usted quiere hacer su pregunta, sí que le recomendamos que por favor ponga el nombre, en dónde vive, la edad, su edad, que usted tiene. Esos pequeños datos les va a servir, ¿no?, a los doctores para poder dar una mejor opinión sobre lo que ustedes están preguntando. A ver, Norma desde Arequipa. Cuido a un adulto mayor de 90 años que constantemente me manifiesta que le duele la parte baja de la columna. Él tiene osteoporosis hace más de 20 años. ¿Estos malestares se deben a la enfermedad que tiene o puede ser lumbalgia? Bueno, es el perfil típico de un paciente adulto mayor, 90 años, imagino que tiene muy poca actividad funcional, hasta puede estar postrado si ya requiere cuidados de una persona. La osteoporosis en sí no duele. La osteoporosis es la descalcificación de los huesos y el riesgo mayor que produce es la posibilidad de que produzca fracturas con suma facilidad. Y estas fracturas sí producen mucho dolor. Entonces, si un paciente tiene un diagnóstico de osteoporosis por 20 años, yo asumo que es una osteoporosis severa. Y si le duele mucho, hay que descartar que pudiese haber ya una fractura por osteoporosis, si es que este dolor se ha intensificado mucho y se produce con mínimos movimientos. Si no hay una fractura por osteoporosis, se va asociando por su edad a la artrosis, al estrechamiento, a la inestabilidad. A veces se mueven de manera anormal una vértebra con otra, ¿no? Normalmente la columna es muy estable, es una estructura ósea músculo-ligamentaria que es elástica y que protege a la médula a través del conducto medular. Pero si los elementos individuales, las vértebras, se mueven de manera, uno para la izquierda, otro para la derecha, va a apretar las raíces nerviosas, etc. Entonces, esta inestabilidad produce dolor. Las hernias producen dolor. La artrosis produce dolor. Entonces, generalmente en los ancianos, la causa de dolor es múltiple. No solo la escoliosis. Perfecto. A ver, esta consulta para la doctora Chipana, a ver, dice Josué, llamó desde San Borja. ¿Cómo diferenciar la lumbalgia de la hernia discal? A ver, la lumbalgia, como mencionábamos, era un conjunto de síntomas y signos. Dolor lumbar en la parte baja de la columna. Si nosotros definimos, como ya mencionábamos, la etiología o la causa, podría deberse a una hernia
¿no? Entonces, la causa en sí de una lumbalgia sería una hernia. ¿Y cómo diferenciamos? Para diagnosticar una hernia vamos a necesitar pues un examen auxiliar que es una resonancia y vamos a determinar si existe o no hernia. Ahora, hay hernias que pueden generar o no dolor lumbar. Hay que diferenciarlo eso. Muy bien. Vamos con la última, claro, Leslie. A ver. Sí, tenemos una última pregunta, una llamada telefónica de Pablo Guamán de Puente Piedra. Dice, hace 15 días cargué una bolsa de cemento que me produjo un dolor punzante en la parte baja de la espalda. En esos días el dolor se ha extendido hasta mi pierna izquierda, impidiéndome caminar. He ido al quiropráctico, pero no mejoro. ¿Qué tratamiento debería llevar para aliviar el dolor? Otochipana. A ver. En este caso no nos ponen edad tampoco. Pero asumiendo que es una persona adulta, ¿no? Y probablemente se dedique a esta actividad que debe ser un estibador, por ejemplo. Tiene 58 años. Perdón, ya, 58 años. En este caso vamos a hablar que el dolor es un dolor irradiado, ¿no?, hacia el miembro inferior, y podríamos hablar de una ciatalgia o un dolor de tipo ciática. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer primero? Hallar el diagnóstico o causa de, ¿no? Fuera una hernia que está provocando una compresión de nervio o simplemente es una contractura que genera dolor muscular irradiado al miembro inferior, ¿no? Primero, hallamos causa. Y segundo, Ha ido al quiropráctico y no ve mejor. Ahí estamos viendo que la principal consulta es el quiropráctico. No hay diagnóstico. No tiene diagnóstico, obviamente. Con diagnóstico podríamos ver el tipo de tratamiento a seguir. Si es un episodio muy agudo, hay que tratarlo pues con analgésicos, con relajantes musculares. Y en nuestro caso nosotros hacemos, por ejemplo, algunos procedimientos fisiátricos para dolor muy agudo, que podría ser unas inyecciones para vertebrales, el uso de agujas de acupuntura, el uso de desgatillamiento, le llamamos, para zonas de contractura muscular, cuando es un episodio muy agudo, ¿no? Y la siguiente fase ya sería igual con nosotros para hacer un proceso de rehabilitación propiamente dicho. Muy bien. Entonces usted, doctor, también recomendaría que primero diagnóstico. Sí, seguro. Ahora, ¿el diagnóstico cuál sería acá? Es una lumbalgia aguda post-esfuerzo, ¿no? No le indicaría radiografías, probablemente tratamiento farmacológico, ¿no? Paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, quizás relajantes musculares, que aparentemente no está recibiendo un tratamiento convencional, reposo, interconsulta medicina física y rehabilitación y esperar que mejore, porque todavía está en la etapa aguda, se tiene chance de mejorar, es de buen pronóstico. Comenzando. Ok, muy bien. A ver, antes de irnos a la pausa, Leslie quería... Sí, antes de irnos a la pausa quería ver, que repasemos el cuadrito. La lumbalgia es el dolor de la zona lumbar, es la zona de la espalda baja. Y este dolor puede ser causado porque se distendió el músculo, por alguna hernia discal, por artrosis o fibromialgia. Entonces, la lumbalgia es el resultado de algo de estas situaciones, entre otras muchas que hay. Entonces, por favor, cuando uno tiene una lumbalgia es porque algo hay atrás. Ese algo es lo que los médicos tenemos que indagar para dar el tratamiento adecuado y para que el paciente pueda mejorarse rápidamente. Perfecto, muy bien. Ahora sí, hacemos una breve pausa. Después les vamos a contar cuáles son las propiedades de la ortiga y queremos saber la opinión de nuestros doctores aquí también en la Junta Médica. Ya regresamos. Aquí en la Junta Médica cada vez que viene Jorge Cabrera, ¿no?, del CENSI, a visitarnos con una planta nueva. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está, Paula? Doctor Leslie. Así es, estamos ahora con la ortiga. Es una planta, como conversábamos con el doctor Leslie, introducida. Esta planta la trajeron los españoles. Botánicamente hablando, pertenece al género Urtica. Acá tenemos a una Urtica dioica y una Urtica urens, son dos especies distintas. A una le conocen como ortiga negra, a la otra como ortiga blanca, y que ya se han naturalizado en nuestro país porque ya tienen pues algunos cientos de años con nosotros y la población ha comenzado a hacer uso de ellas ya
desde los años 1600 más o menos, ¿no? Entonces tiene ya cierta historia con nosotros. A Cuéntanos, ver, si Jorge. pueden hacer un plano un poquito más grande, Sí, para ver. porque Jorge estaba explicando que son Esta la ortiga negra, dos variantes. Así es. ¿no? la negra y esta la blanca. Correcto. La ortiga negra crece hasta 1,5 metros aproximadamente, mientras que la ortiga blanca crece hasta 1 metro, es un poco más pequeña, y se tratan de dos especies distintas, ¿no? Como habíamos dicho, Urtica dioica y Urtica urens, pero también conversábamos, doctor Leslie, estas son introducidas. En el Perú tenemos ortigas nativas, del género Cayófora, por ejemplo, del género Laportia, que son ortigas de la Amazonía, y estas cayóforas de flores rojas muy bonitas, Sí, claro, que son altoandinas, ¿no? Crecen por los 3.500 metros más o Son unas menos. flores muy bonitas. Jorge, una primera pregunta es, la gente lo utiliza mucho frotándose las ortigas para los dolores. Correcto. Creo que es lo más frecuente que se utiliza. Así es, sobre todo es un uso altoandino, hay que decirlo así, ¿no? Personas que habitan en las alturas, donde hace mucho frío, digamos que eso provocó este primer uso, porque al momento de que uno se frota o se azota con la ortiga, Pica. pica y se genera calor en la zona, ¿no? La zona se calienta mucho y da una especie de urticaria también, ¿no? Hay una pequeña inflamación, ¿no? Como que salieran ampollitas, y de ahí que algunas personas también refieren a algunas reacciones alérgicas. Claro, Entonces hay que tener ahí cierto cuidado, porque no todos no todos reaccionamos igual de repente ¿no? a la ortiga. Yo, por ejemplo, no reacciono y yo sí me podría azotar, ¿no es cierto? Y no en este momento, doctor. Oye, que tengo la piel sensible, no me atrevería. Correcto, así es. Entonces hay que tener siempre el debido cuidado y siempre bajo supervisión médica. Cualquier cosa que hagamos con las plantas, siempre nuestro médico tiene que saberlo, ¿no? Para que nos pueda recomendar algo. ¿Para qué más sirve la ortiga? A ver, principalmente, Paola, la ortiga en la actualidad está siendo recomendada para dolores artríticos, ¿no es cierto? Estamos hablando de lumbalgia hace un momento, porque es una planta que ya tiene estudios comprobados acerca de su actividad antiinflamatoria. Y para eso lo que nosotros podríamos hacer, más allá de azotarnos, de repente eso produce dolor, lo podemos evitar. ¿Cómo? Cocinando la planta. La podemos cocinar aproximadamente 10 minutos, por ejemplo, esta porción de planta, la puedo cocinar en una olla, en 1 litro de agua, por 10 minutos, y luego ese cocimiento, cuando entibie, con ese cocimiento yo me puedo frotar, con el agua me puedo hacer lavados, y con la planta hacer una pequeña pasta y poderla sobar. Cuando yo ya hiervo la planta, los pelos urticantes ya no surten efecto, ¿no? Ya los pelos urticantes Ya no pica. ya no nos van a picar, correcto. Es una planta muy interesante, ya que estos pelos urticantes, por ejemplo, tienen calcio y sílice. Se refiere también a la presencia de acetilcolina, de histamina dentro de los pelos, que son los que nos pican, ¿no? Entonces, para ahí tenemos ahí, por ejemplo, una referencia para el tema del dolor, ¿no? Lo antiinflamatorio. Pero lo otro también, doctor Leslie Paola, es que tiene unos estudios muy interesantes para hiperplasia prostática benigna. Sí, visto. Y diuréticos también. Así es, y es una planta diurética, tiene unos estudios de la diuresis. De ahí que podamos encontrar también esta planta en estos preparados o té filtrantes referidos a la próstata, ¿no? Que llevan nombre a veces para él o para el varón, juntamente con las hojas del achote, que también es otra planta a la cual se le atribuye esta propiedad de poder tratar, ¿no? La hiperplasia. ¿No? Y al igual que otras plantas, vemos que tiene diferentes presentaciones. Supongo que esta es la versión seca, Se acabó ese Correcto. quesito. ¿ya? ¿No? Es la versión ya en una infusión. Así es. Bueno, acá tenemos la versión fresca, que es la manera como las personas generalmente lo encuentran en el mercado. Una forma más elaborada es ya haberla secado, ¿no es cierto? La secan generalmente bajo sombra, ¿no es cierto? Y con aireación. Y ya la tenemos acá en estas dos presentaciones. Pero también hay que hacer referencia, existen tinturas también, doctor Leslie, ¿no? Que son los macerados de las partes aéreas, incluso de las raíces, ¿no es cierto?, en alcohol, y esas tinturas también se pueden utilizar. También existen los filtrantes, ya es decir, la misma industria comienza a comercializar de mejor manera, porque ya los filtrantes incluso, como vimos en una oportunidad, doctor Leslie, tienen registro sanitario, Claro. Paola, entonces... Y son más prácticos. Y nos brindan mayor seguridad, ¿no? Porque alguien de repente podría dudar acerca de la procedencia de la ortiga, ¿no es cierto? Sí, y realmente, Acerca de la limpieza. si no conoces tampoco. ¿No? Entonces,
ya un producto un poco más elaborado, más industrializado, ya nos podría ofrecer algunas medidas de seguridad y control de calidad. Claro. Jorge, tenemos varias consultas, ¿no? Sobre la ortiga en concreto, entiendo, ¿no? A ver, esta del Facebook, Fabio Choque, sufro de lumbalgia y quisiera saber cómo me puedo curar. A ver, atención, curar con medicina natural. Bueno, lo primero que le podemos recomendar a Fabio es que tiene que visitar al médico. Es lo primero. Acá tenemos a los doctores que nos han estado hablando acerca de la lumbalgia, así que Fabio, no nos podemos escapar de una consulta. El médico necesita conocer su caso. Y lo otro, conversar con él, y ya lo estamos recomendando ahora, el cocimiento de la ortiga le puede resultar muy bien para que usted se pueda frotar la planta. Hay que cocinarla 10, 15 minutos, con esa agua y con unas compresas, unas telas de repente, usted puede ir sobándose en la zona, igual con la planta, la machaca, se puede ir sobando en la zona y eso tiene un efecto antiinflamatorio. Pero no hay que escapar a la consulta del médico. No se va a curar usted la lumbalgia, sino que esto le va a ayudar a calmar su dolor. Claro, puede ser un coadyuvante, ¿no? Así es. O sea, está con su antiinflamatorio, está reposando en cama y se pone su emplasto ahí para mejorar un poco más. ¿no? Sus emplatos calientes. Hay personas ¿no? que no quieren tomar pastillas ni nada que venga, ¿no?, por el lado químico y solo quieren, ¿no?, las plantitas. Sí, porque dicen que es natural. Ojo, no significa que no haga daño, aunque, doctor Leslie Paola, con la ortiga tenemos mucha seguridad, ¿no? Sí. La dosis letal de la ortiga es muy alta, entonces eso nos ofrece a nosotros la seguridad de que es una planta de muy baja toxicidad. Entonces podemos tomarla, por ejemplo, a manera de infusión, como hemos preparado ahí para Junta Médica hoy día, una pequeña infusión con una cucharadita de hojas secas de ortiga y le hemos agregado agua hirviendo para ahí preparar nuestra infusión. Eso lo colamos y eso lo podemos tomar. Muy bien. ¿No? Jorge, también estaba viendo también que lo utilizan mucho para la caída del cabello, la caspa, esas cosas. Bueno, doctor, la verdad es que usted comprenderá, yo no le puedo hablar mucho acerca de caída del cabello, porque... Sí, pero sí, hay muchos shampoos ahora en el mercado, sí, ¿no es cierto?, que registran pues dentro de su composición a la ortiga, ¿no? Entonces, Pues tiene esto selenio, como... creo. Así es, ¿no? Tiene ese mineral. Entonces, a partir de cómo, de una extracción alcohólica, ¿no es cierto?, es que extraen los metabolitos de la ortiga y luego los procesan en forma de champú, ¿no? Pero habrá que probarlo. Habrá que ver, todavía no está muy demostrado. Algún Así valiente, ¿no?, se lo va a poner directamente en la cabeza. Eso no lo recomendamos, ¿no? Todavía, sí. Todavía no estamos claros en ese aspecto. A ver, tenemos otra pregunta. Por favor, pónganos rápidamente la pregunta que se nos va el tiempo. Mariana Vergara, ¿son efectivos los shampoos de ortiga para combatir la caída de cabello? Mariana, lamentablemente ya te hemos respondido. Sí, ya le respondimos a Mariana, ¿no es cierto?, que en el tema de caída del cabello es un tema todavía complicado. Más bien hay algunos estudios acerca de otros tipos de compuestos que podrían, en este caso, ¿no?, producir el crecimiento del cabello, pero en realidad los temas con ortiga todavía no están completamente comprobados. Yo estaba leyendo la vez pasada que mencionaban que también tiene hierro y que podría ser un gran suplemento para alguien con anemia, pero no es tanta cantidad de hierro. Así es, ¿no? Las cantidades no son muy abundantes, pero sí, de todas maneras, hay que referir lo siguiente, doctor Leslie. La ortiga también es consumida a manera de ensaladas. Reconocemos que la ortiga, ¿no es cierto?, nos viene de Europa. Y en algunos países, ¿no?, de esa zona del planeta, las hojas de ortiga son preparadas a manera de ensalada, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, podríamos agarrar la ortiga, le podríamos pasar un rodillo, ¿no es cierto?, para poder quebrar precisamente los pelos, ¿no es cierto?, los pelos urticantes. Pequeño proceso ahí y luego se pican las hojas y se consumen como ensaladas, ¿no? Ah, mira. Es parte también de algunos hábitos alimenticios de por allá. Wow. También la podríamos pasar por agua caliente, para ¿no cortar es cierto? Como las espinacas, por ejemplo, que las pasamos por agua caliente. Atención, ¿no? hagan lo que ha comentado Jorge, no la vayan a poner directamente así en el bowl. Claro, sí, porque si se la comen, los pelos urticantes inmediatamente nos van a picar. Claro, ¿no? eso es tremendo. Muy bien. A ver, queremos más opiniones aquí en Junta Médica. Nos vamos a la mesa, ¿no?, donde están los doctores. ¿Qué opinan, doctores? Ahí los escuchaba que estaban conversando. Bueno, luego de ilustrarme con los alcances que nos ha dado el especialista, yo ya me he ido formando qué paciente podría yo referirle para un tratamiento con ortiga. Me imagino que sería un paciente con una lumbalgia crónica, cuyo componente inflamatorio sería lo más saltante, un reumatismo, en pocas palabras.
No lo usaría tanto para un cuadro agudo, no para un, digamos, para un joven que en los jóvenes hay mucho componente de estrés como causa de dolor lumbar, o las famosas lumbalgias inespecíficas. En realidad, en la mayoría no se llega a concluir cuál fue la causa del dolor en los casos agudos. Y felizmente son los que se limitan y se sanan rápidamente y sin ninguna secuela. Entonces, la ortiga yo la recomendaría a una persona con reumatismo, con un cuadro de lumbalgia crónica. Muy bien. Doctora Chipana. A ver, si hablamos de la efectividad o del uso de la ortiga, es principalmente por el tema de que al aplicarla directamente sobre la piel va a producir cierto calor, como ya refería el especialista. Y en ese caso el calor a nosotros nos ayuda para obtener una relajación del músculo que tanto necesitamos y buscamos, y que en lumbalgia se ven afectados toda la estructura o el paquete muscular con mucho dolor y contractura, y nos ayudaría el tema de la aplicación de ortiga en ese sentido, ¿no? Genera calor, indirectamente va a relajar un poco el músculo afectado. Muy bien. Jorge, no te vayas porque todavía tenemos una pregunta más para ti. A ver, José Luis del Callao, ¿la ortiga es buena para las varices? Bueno, hemos hablado del efecto antiinflamatorio que puede tener la ortiga, ¿no es cierto? Y también hay algunas referencias acerca de la mejora en el tema de circulación. Entonces, le podríamos recomendar a la persona que nos está preguntando, ¿no es cierto?, que haga el cocimiento de la ortiga y que se haga los lavados respectivos con la planta, ¿no? Y de todas maneras, local. Así es, local, ¿no? Local. Y si es que bueno, ya estamos refiriendo que si es que hay que tomarla, bueno, la planta seca, ¿no? Una cucharadita en una taza de agua hirviendo, ¿no? Como otra infusión más para nuestros aguantes de tiempo en invierno. Muy bien, agradecemos una vez más a Jorge Cabrera del CENSI por haber estado en Junta Médica. Nuestros saludos para el doctor Omar Trujillo. Y para el doctor Hans. Y para el doctor Hans también. Que le manda saludos si lo conoce, doctor Leslie, claro. Se pasó. Muy bien, agradecemos como siempre a Jorge por haber estado en el algo programa. Nuevo cada miércoles. Sí, estamos descubriendo todas las propiedades de diversas plantas que encontramos aquí en nuestro país y en los jardines botánicos del CENSI. Así es, sobre todo estamos informando el uso correcto de ellas porque son muy buenas. Así es. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta Médica. Conversando con nuestros doctores invitados hoy a la Junta Médica. Y atención a ese datito, ¿no? Para las personas que van al gimnasio, es muy habitual ver ahora a los que cargan bastante peso, ¿no? Haciendo sus ejercicios de pesas, ponerse esos cinturones, ¿no? Y los doctores me dicen que no gasten su plata porque no sirve de nada. Así es. ¿Es verdad eso? Correctamente. Para mejorar la postura, para prevenir dolores, no es recomendable las medidas pasivas, correctores posturales, fajas, sino las medidas activas. La actividad, el ejercicio bien asesorado. Bien realizado, dando prioridad a los deportes sin impacto. La natación en piscina es excelente para dolores de espalda, dorsales, lumbares, de cuello. Yoga, pilates, tai chi, acuaeróbicos, todas esas actividades en que se trabaja mucho la parte aeróbica, muscular y se mejora. Pero no aumenta la masa muscular los ejercicios, doctor. Si uno quiere aumentar masa muscular, digamos, de bíceps, de piernas, de volumen, definitivamente son otras terapias. Cuando hay dolor de espalda, dolor lumbar, lo que uno busca es reforzar los músculos del tronco, ¿no? Tanto los abdominales como los músculos posteriores paravertebrales. Entonces hay que trabajar, al que tiene dolor de espalda hay que trabajar los músculos del tronco. Secundariamente otros grupos musculares, ¿no? Muy bien. También algunas posturas. Vemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debemos cargar un objeto pesado? Generalmente lo hacemos de esta forma. Generalmente, ¿no? Lo hacemos en vez de agacharnos. Claro que sí. Entonces se recomienda semisentarnos en cuclillas y cargar el objeto lo más cercano hacia el cuerpo, ¿no? Lo más pegado a nosotros. Y tampoco nunca sobre un brazo ni sobre el otro, sino ambos, ¿no? Abrazando un poco. Abrazándolo.
Muy el objeto, bien. el peso, ¿no? Sí, es Vamos con las consultas rápidamente, que tenemos varias. Muchísimas Varias gracias por consultas. enviar todas sus preguntas a la Junta Médica. Lalis dice, si no se trata de una lumbalgia, ¿puede llegar a empeorar? Bueno, definitivamente, y eso lo viven en carne propia los pacientes. Si no tiene un diagnóstico oportuno, si no toma las medidas preventivas, el cambio de estilo de vida, pasivo, sedentario, a uno más deportivo, digamos, puede llegar a empeorar definitivamente, seguro. Sí. Margarita del Cercado de Lima nos llamó por teléfono y nos dice, tengo 54 años, hace 2 me diagnosticaron espondilosis lumbar. ¿Cuál es el tratamiento más indicado para aliviar los dolores? A ver, la espondilosis lumbar es la definición de la artrosis, ¿no? Y sabemos que la artrosis es el desgaste de la articulación o de la estructura con el paso de los años. Entonces, generalmente una artrosis incipiente o inicial no va a doler. El dolor se genera por las estructuras alrededor, en este caso son las estructuras musculares, los ligamentos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es aliviar este dolor. ¿Cómo podemos hacerlo? Si es un tema ya crónico, pues podemos usar antiinflamatorios, relajantes musculares, como ya se mencionaban, y el uso de rehabilitación o terapia física, ¿no? Y depende, en este caso, del tipo de paciente, porque no todos van a tener el mismo esquema terapéutico. Perfecto, vamos con la siguiente. Nos llamaron desde Trujillo, Juan Martín. Hace 2 años me operaron de hernia discal lado derecho y hace 2 meses me operaron de hernia discal el lado izquierdo. Días después de la última operación me empezó a doler la pierna izquierda y ahora no puedo caminar bien. ¿A qué se podría deber este malestar? Bueno, ahí veo que tiene un cuadro de lumbalgia crónica, probablemente una lumbociatalgia crónica por varias hernias, y que supongo que han sido de grado moderado a severo, por lo cual ha recibido tratamiento quirúrgico. Es frecuente tener dolores y a veces empeoramiento por un tiempo luego de una cirugía, debido a inflamación. Entonces, lo que yo le recomendaría al paciente es ponerse en contacto con su cirujano para que la examine o lo examine y determinar si es simplemente de una inflamación posoperatoria de la raíz nerviosa que estuvo apretada por la hernia y que se supone se la descomprimieron, o pudiese quizá también deberse a una potencial complicación posoperatoria. Entonces mi consejo es que se ponga en contacto con su cirujano. Vamos con la siguiente. Jessic, ¿la epidural en el parto puede ser causa de lumbalgia? A ver, la epidural realmente no ocasiona lumbalgia, ¿no? Pero si hubiese de repente durante el procedimiento la afectación alrededor de la zona de la inyección, podría generar un proceso inflamatorio y generar lumbalgia, ¿no? Más no así el mismo proceso, la misma aplicación del epidural. ¿De acuerdo? Sí, y es muy frecuente la lumbalgia en los pacientes, como le mencioné, en la etapa final del embarazo. Entonces habría que preguntarse, ¿el dolor lumbar, la lumbalgia, es por la inyección epidural o es por el sobrepeso producto de su embarazo? Entonces habría que examinarla. Del Twitter nos escribió Marilyn, dice, las actividades como barrer o lavar pueden contribuir a que el dolor por lumbalgia aumente. A ver, las actividades cotidianas que hacemos normalmente, ¿no?, pueden generar lumbalgia si es que primero tenemos ya una condición previa o hemos tenido algún episodio de lumbalgia anterior. Y si ya tenemos el dolor y hacemos estas actividades pero sin tener una postura adecuada, sí nos van a generar que el dolor se incremente, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, para lavar, tener la altura de lavadero, ya sea más o menos a la altura del ombligo, sin tener que generar una flexión de la columna, sin estar agachados, ¿no? Y eventualmente colocar sobre el piso un pequeño, como si fuera un pequeño escalón para que pueda descansar un pie en alto y de ahí el otro, ¿no? Ir intercalando de esta forma, vamos a lograr que la columna no genere una tensión y genere dolor, ¿no? Las señoras que lavan en los ríos, sentadas en las piedras, golpeando su... Uy, terrible. Esa es la peor forma de lavar. Claro que sí, ¿no? Hay que estar realmente lo más erguido posible para hacer estas actividades, ya sea lavar o barrer, ¿no? Y la última pregunta, esta es mía. Estos taconcitos que yo me pongo todos los días, muy fashion, muy bonitos, pero que son bien dolorosos, ¿contribuirían a una lumbalgia? Claro que sí, porque el eje de la columna o el centro de gravedad va a cambiar.
Y en esta forma, la postura sí está en el momento muy bien, pero posteriormente puede ocasionar problemas, ¿no? Y genera dolor, ¿no? Ya han escuchado. A ver, mañana haremos zapatillas, ¿ah? Lo han dicho los médicos. Mañana me revelo. Por indicación médica. Por indicación médica, hay que hacerle caso a los especialistas. Tenemos que agradecer de verdad a todas las personas que día a día nos escriben. Muchísimas gracias a todos. La verdad que por cuestión de tiempo es muy complicado y casi imposible responder a todas las dudas, pero en Junta Médica siempre tratamos, ¿no? O mejor dicho, los escuchamos, ¿no? Y los doctores nos dan sus opiniones sobre todas las dudas que ustedes nos mandan a diario. Muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo se nos queda cortísimo, Leslie. Así es. Todas las preguntas que nos mandan las respondemos de una u otra manera, así que no se preocupe, sigan escribiéndonos, estamos en vivo hasta las 10 de la mañana y mañana un programa muy interesante nuevamente acá por TV Perú. Muy bien, nos vamos, que tengan un bonito día. Chao, chao. Chao.